Hoy tenemos a Pablo, uno de los alumnos más precoces de Trading Inverso, y vamos a charlar un poquito con él para que nos cuente cómo estaba antes de entrar en Trading Inverso, su situación ahora y un poquito más sobre su vida en el trading. Pablo, tienes actualmente 17 años, llevas unos meses en Trading Inverso y has conseguido fondearte con más de $100.000 una vez que entraste en Trading Inverso. ¿Nos puedes contar cómo era tu situación antes de entrar en Trading Inverso? Muy buenas a todos y muchas gracias, David. Sí, como comentas, ya gracias a Trading Inverso estoy consiguiendo todos estos resultados y antes de poder entrar en Trading Inverso, como yo me tomaba el trading, era, bueno, compaginándolo con los estudios y además era dedicándole muchas horas, tomándomelo incluso más en serio de lo que debería, pienso y dedicándome, en fin, lo que comento, muchísimas horas y sin conseguir resultados, apenas. Y ahora con 17 años, llevas 2, 3 años en el mundo del trading, empezaste con 14, 15 años, a una edad muy temprana. ¿Nos puedes comentar qué es lo que te atrajo de este mundo y cómo decidiste entrar en el mundo del trading? Pues la realidad es que entré gracias a mi padre. Yo ya llevaba varios años, incluso, bueno, meses o incluso años interesándome por el tema del emprendimiento, de leyendo muchos libros, en negocios y demás, pero no encontré nada que me apasionara, de verdad. Gracias a mi padre, que él fue el que se interesó por el mundo del trading, se informó y empezó a aprender, él me lo propuso, me dijo, oye, esto está aquí por si lo quieres hacer. Y yo obviamente pues me interesé, empecé a ver vídeos y demás y desde el primer día me apasionó, me encantó y a día de hoy aquí estamos. Enhorabuena a tu padre. Ojalá hubiera muchos padres como él que animen a sus hijos a, ya no solo en el trading, sino a emprender y a crecer, tanto personalmente como en el mundillo profesional, sea trading o sea otra cosa. Ojalá hubiera más padres con esa mentalidad, porque todo iba a ir mucho mejor, la verdad. Y bueno, durante estos primeros años, me suena raro decir años con lo joven que eres, la verdad, pero durante estos primeros años, ¿cómo era tu forma de aprender, tu forma de operar? Cuéntanos un poquito más sobre esto. Pues yo operaba un sistema que se basaba en básicamente muchos conceptos. Yo tenía muchísimos activos que operar, muchas estrategias, con cada una con muchísimas reglas y conceptos y todo. Y yo me instauré un poco con la mentalidad de que en el trading más era mejor y que cuanto más supiera y más utilizara en mi operativa, mejor me iba a ir, porque más confirmaciones y demás, pero me rápidamente, o bueno, no rápidamente, pero cuando entré en trading inverso me di cuenta que eso no era así. Y esto, ese sistema me llevaba a lo que comentaba, ¿no? A operar muchas horas, mucho tiempo delante del gráfico, incluso, parece irónico, menos operaciones al día, a la semana y al mes, menos rentabilidad y sinceramente ahí fue cuando yo no conseguía objetivos y a lo mejor estaba porque llevaría un año y pico haciendo trading y no conseguía resultados y eso me frustró un poco. Y simplemente era eso, muchos conceptos y muchas horas delante del gráfico. Bueno, y a raíz de esta pregunta, ¿qué fue lo primero, ya no ni lo más importante, ni lo primero que notaste al entrar en Trade Inverso, el primer cambio importante que notaste cuando empezaste en Trade Inverso y con el sistema que usamos dentro de Trade Inverso? Pues la realidad es que fue la liberación de horas, de conceptos, que fue como quitarme una mochila de piedras de encima. Y eso al principio me sintió hasta raro, porque digo, he pasado de tener tantos conceptos, confirmaciones y demás, a tan poco, y me siento como que me falta algo. Pero ya que llevo este tiempo y demás, puedo confirmar que fue lo mejor que puedo hacer desde que empecé a hacer trading, porque al quitarme todo eso, he podido ser mucho más rentable de lo que era antes. ¿Notaste mucha diferencia entre las operativas que usamos dentro de Trade Inverso con las que tú usabas anteriormente? Aparte de lo que has dicho de los activos, un poquito más en forma puntual o forma más específica la diferencia entre unas operativas y otras. Por supuesto, o sea, al final las otras operativas que yo hacía,
aparte de lo que comentamos, ¿no? De muchísimos activos, muchísimas normas, reglas, era una operativa subjetiva. Y eso hacía que ni el backtesting fuese fácil de hacer porque al ser tan subjetivo no puedes sacar unos datos Ujú, exactos y que ahí hay mucha influencia emocional, porque la subjetividad lo que lleva es a la influencia emocional y en el trading la influencia emocional todos sabemos que no es ujú, nada bueno, no es nada positivo. Lo que también, la diferencia básicamente es que entre inverso y la operativa, aparte de haber eliminado todo ese ruido, quedarnos con tres activos, tres estrategias, ujú, tres o cuatro pasos como muchísimo por estrategia o menos incluso, y la mecanicidad, la objetividad. Fue lo que yo noté ujú, que me quitó esas piedras de la mochila, porque al tener una operativa tan mecánica, tan objetiva, que se repite, además digamos en scalping, que se repite tantas veces a lo largo de la semana, de los días, de los meses, hacía que se comprendiera mucho mejor y mucho más rápido y que a la hora de llevarlo a real tuviera prácticamente cero influencia emocional, porque es tan mecánico y objetivo que no tiene apenas influencia emocional. Eso ujú, fue lo que hizo que comprendiera rápidamente la operativa y al llevarlo a real fuese en tan poco tiempo, porque fue en pocos meses cuando me empecé a sentir rentable y empecé a conseguir estos objetivos de pasar fases, cuentas, fondearme y eso fue sinceramente lo mejor. El quitarme todo eso y irme a lo poco, a lo mecánico, ujú, al objetivo y a la frase que a mí tanto me encanta que es que en el trading menos es más. Y eso ujú. fue lo que a mí mejor me hizo sentir y lo que más rápido me hizo progresar. Sí, esa frase es unida a la que digo yo siempre, que es en la sencillez está la rentabilidad. Al final se van de la mano las dos. Y se me ha ocurrido ahora una pregunta. ¿Tú crees que si, no quiero que lo expliques, ¿vale? No quiero que lo desmembres, pero ¿crees que si un trader te preguntara de qué consta tu estrategia o tus tres estrategias, se lo podrías explicar en 15 minutos? En menos, En menos. completamente en menos. Y eso anteriormente no pasaba. No, no, anteriormente yo no podía explicarle a nadie mi estrategia, Claro, porque me tendría que pegar ahí mucho más de 15 minutos. Y ahora en claro. simplemente, sí, incluso sin pantalla, se lo podría explicar y lo entendería, yo pienso. Eso es una de las cosas importantes que creo que hemos construido con este sistema. Bueno, y dejando un poquito de lado las operativas, ya sabemos que por mi forma de operar, por mi forma de entender el trading, que es lo que estáis viendo todos en Trading Inverso, nos basamos en tres pilares. Al final son operativas, gestión del riesgo y psicotrading. Mm, Hablamos un poquito de gestión del riesgo. ¿Qué ha cambiado o qué es lo que más te sorprendió cuando vistes la gestión del riesgo que usamos en Trading Inverso, sin entrar en detalles? Pero por encima, ¿qué te cambió en tu cabeza? ¿Qué chip hizo cuando viste la gestión del riesgo que nosotros usamos? Bien, una cosa antes de contestar, ¿no? A la pregunta y ahora entro a detalle, es que el sistema ese no estaba adaptado para cuentas de fondeo. Las cuentas de fondeo es lo que operamos todos, la mayoría de traders, ¿no? Que verán este vídeo. Y yo pienso que hay que tener un sistema para operarlas porque son una herramienta muy útil, pero obviamente tienen puntos, tienen claves que, o por ejemplo, que exigen rentabilidades bastante altas en poco tiempo. Y para ello hace falta un sistema que se adapte a eso y el sistema que yo operaba no lo hacía. Más allá de las estrategias, la gestión del riesgo que tenía antes no funcionaba o no estaba adaptado a ello, porque yo operaba la regla del 1% típica que todos conocemos y que obviamente eso no, bajo mi punto de vista no está adaptado para las cuentas de fondeo. La gestión de riesgo variable que utilizamos en trading inverso fue algo clave porque al final ese es una gestión del riesgo que se creó y se diseñó para las cuentas de fondeo y es un sistema que se diseñó para ello. Entonces, eso para mí fue clave porque más allá de las estrategias y del sistema, que también es súper importante, la gestión de riesgo me hizo no pegarme meses y meses con cuentas de fondeo, con primeras fases para luego quemarlas. Y esto hace que podamos
pasar fases, cuentas mucho más rápido y mucho más eficaz bajo mi punto de vista, Claro, porque a mí me gusta ver las cuentas como herramientas de usar y tirar y pasarlas o quemarlas rápidamente, porque ahí es donde está, donde se le puede sacar de verdad el jugo a las cuentas y a las empresas de fondeo. Entonces eso fue algo clave. Además de que me ahorra tiempo, también ahorra dinero y hace ganar dinero. claro. Eso es lo que siempre os digo dentro de la comunidad de usar las cuentas de fondeo como una herramienta, no es tu capital propio. Y siempre ponemos el mismo ejemplo de los pintores que usan un cubo de pintura y cuando se les acaba y han sacado todo el rendimiento, el retorno de la inversión que han hecho, pues si se acaba y se quema, pues se compra otro cubo, se compra otra cuenta y se le intenta sacar el mayor rendimiento posible. Vamos a pasar un poquito, igual, no creo que entremos tampoco mucho en detalle porque si no estaríamos horas y horas hablando. Mm, el aspecto del psicotrading. Todos sabemos que es muy importante, que todos le damos mucho valor, pero aquí en Trading Inverso lo tratamos de una forma un poquito diferente, lo bajamos a tierra, lo vemos realmente con lo que necesitamos y tenemos unos protocolos reales, específicos, lo que es la formación va orientada a nuestras estrategias, no hablamos de cosas muy técnicas, psicológicas, cerebros reptilianos, etcétera, etcétera, porque al final yo creo que no sirve para nada. Entonces, ¿cómo te cambió también la visión de cómo adaptamos el psicotrading? ¿Cómo reducimos conceptos y realmente cogemos los conceptos que necesitamos? ¿A cómo lo traías antes o qué has cambiado, qué te ha cambiado en tus rutinas o en tu mentalidad adaptado al trading y a nuestras operativas? Bueno, como tú bien comentas, ¿no? Al final muchas veces no lo has dicho, el trading se basa en la data y en la psicología, ¿no? Y yo creo que el psicotrading, cuando la psicología aparece en el trading, creo que deriva mucho de la operativa. Y al final tener una operativa muy subjetiva lleva a lo que comentaba antes, la influencia emocional. Y eso cambió también gracias, mi influencia emocional en el trading cambió gracias al sistema también. Pero lo que comentas es verdad que yo también practicaba el psicotrading antes de trading inverso y es totalmente diferente y bajo mi punto de vista también se adapta mejor a lo que hacemos día a día. Básicamente me he quitado muchísimo ruido de encima porque a mí me parece, personalmente, me parece muy bien porque está súper guay poder saber qué parte del cerebro se activa cuando tengo un stop loss, por qué reacciono, por qué se activa tal parte. Todas estas cosas son datos súper interesantes, pero es ruido al final del día, porque no me Mm, sirve de nada saber eso cuando estoy operando y tengo un stop loss y entro por FOMO de nuevo o por otra cosa. claro, Lo que sí me sirve es saber cómo controlarlo. Y que claro. tú en la formación me hayas explicado ese problema, está súper bien, pero también me has dado una solución. Entonces eso yo creo que es algo súper importante, más importante incluso que saber todos esos conceptos técnicos, digamos, de la psicología. Como lo hacemos en trading inverso es aplicando protocolos de psicología, protocolos para cada caso que tenemos en nuestro día a día. Entonces eso yo creo que fue clave. Mm, vale, y ahora vamos a unir todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, que es nuestras operativas, que es nuestra gestión del riesgo, nuestro plan psicotrading. Y bueno, tú como bien sabes, hemos construido un software interno de trading inverso, es algo que no va a tener nadie, simplemente los alumnos de trading inverso. Y bueno, ahí tenemos todo. Tenemos nuestra data, tenemos nuestras emociones, nuestro psicotrading, trading plan, cuentas, todo. ¿Qué ha cambiado para ti en tu trading? ¿Qué ha mejorado en ti? O háblanos un poquito por encima del cambio que ha supuesto o de cómo crees que esto influye en la mejora de los traders, no solo de ti, sino de la comunidad. ¿Y cómo valoras este software, este Trading Journal que hemos conseguido crear en Trading Inverso? Pues si te dijera, y esto es la realidad, porque tú y muchos otros compañeros lo saben, yo empecé a sentirme verdaderamente rentable una vez empecé a utilizar el software. Porque yo a lo mejor no tiene nada que ver, a mí personalmente me pasó, porque ahí verdaderamente a mí me parece una locura, porque aparte de que lo que comentan, ¿no? El trading se basa en data y psicología y en esa aplicación que tenemos
lo tenemos todo junto. Tenemos un journaling donde apuntamos todos nuestros trades, que está adaptado obviamente a la operativa, entonces eso es mucho mejor que tener un software generalizado que habrá por ahí, pero también tenemos un registro de emociones. También tenemos registro de cuentas y contabilidad y todo, que a nivel de empresa es otra locura, porque te ayuda a llevar una contabilidad de tu empresa de trading, pero para mí algo clave fue el registro emocional también, porque eso yo no lo había tenido nunca y ninguno de los que lo tenemos ahora, ¿no? Y eso es que la aplicación nos da un feedback en tiempo real analizando nuestros trades, nuestras emociones dentro del trade. Todo eso, adaptado obviamente a nuestro sistema, nos da feedback emocional y técnico. Y yo gracias a eso pude descubrir cosas que me pasaban pero que no sabía que me pasaban. Y una vez lo vi gracias a ese software, fue cuando pude empezar a mejorar los errores que tenía. Y ahí fue cuando yo verdaderamente empecé a ver mejoras en mi trading. Y eso la verdad que para mí fue increíble. Fue un cambio brutal porque pude unir las dos cosas más importantes del trading. También aparte del feedback emocional, me da feedback técnico, entonces pude mejorar también aspectos técnicos de mi operativa y en fin, eso fue un cambio brutal, sí, Ujú. Sí, para todos, incluso para para todos, mí. para todos. Yo lo creé para mí, para luego adaptarlo a trading inverso y a mí también me ha supuesto un crecimiento inmenso. Bueno, vamos a dar un cambio un poquito, no radical, pero vamos a hablar de otra cosa. La mayoría de los alumnos de trading inverso, todos los que estáis dentro, venís operando otro tipo de estrategias y no solo eso, sino cuentas simplemente de CFDs. Muchos de vosotros habéis descubierto los futuros en trading inverso, conmigo. ¿Cómo valoras tanto las cuentas de CFDs y de futuros? Si se pueden compaginar. ¿Qué te parece interesante de lo que has descubierto de las cuentas de futuros dentro de Trade Inverso? Pues para mí fue otro descubrimiento increíble y que me hizo mejorar también. Porque yo antes de Trade Inverso no conocía los futuros, no sabía ni lo que eran, lo habría escuchado a lo mejor por ahí, pero no sabía cómo eran, cómo funcionaban, ni nada de ellos. Y fue un muy buen descubrimiento, la verdad. Creo que las cuentas de CFDs y de futuros tienen los dos sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Pero se pueden compaginar perfectamente, creo, y para mí el descubrir los futuros fue clave. Pude ahí mejorar mucho también mi operativa o la operativa de Nasdaq, una de las estrategias que tenemos, se luce muy bien en futuros, ¿no? Y yo creo que sí, tienen muchos puntos fuertes y creo que, como comentas tú también, muchos no son el futuro, valga la redundancia. Y eso la verdad que fue un descubrimiento muy, muy bueno. Eso también me hizo mejorar mucho bajo mi punto de vista en mi Ujú. sistema y en mi operativa, poder añadir las cuentas de futuros. Sí, para mí, bueno, ya lo sabéis, lo que me vais viendo dentro de la comunidad, al final para mí son el futuro y hay que ir adaptándose porque no son iguales, pero sí que al final todos vamos a ir tendiendo a ese punto, aunque no abandonemos CFDs, entonces hay que tenerlas controladas, hay que saber mucho cómo operarlas porque es un poquito diferente. Bueno, vamos a ir acabando. Si tuvieras que decir o elegir un punto, un cambio que te ha hecho estar 1 o 2 años operando sin llegar a lograr fondearte hasta conseguir esos $100.000 o más de $100.000, si tuvieras que decir algo realmente que te hizo ese cambio de chip o que te ayudó a conseguirlo, no todo el sistema, ¿qué dirías que ha sido? No algo específico, pero sí más a nivel de que te ayudó. Hombre, la realidad es que, pero claro, la realidad es que fue el sistema en general todo lo que me hizo cambiar, Claro. pero por ir a por una sola cosa que yo creo que para mí fue increíble, fue que por primera vez desde que empecé a hacer trading pude adaptar el trading a mí y no yo al trading. Ujú, Todo lo que hemos comentado hasta ahora se basa en que pude adaptar todo eso a mí, a mi personalidad, a mi forma de ser, a mis objetivos, a todo. Y eso para mí fue clave. Fue lo mejor. Porque obviamente no solo para mí,
que tengo la suerte de poder dedicarle la mayoría de todo mi tiempo al trading, sino para otras personas que tienen que compaginar el trading con trabajos, con familias, con todo esto. Fue eso yo lo he visto con mis propios ojos, esas personas crecer exponencialmente al cambiar de sistema a trade inverso, porque han podido ajustar ese sistema a sí mismo. Y eso es algo que yo no conocía antes, no sabía que lo perdía, porque no sabía qué era sentir, poder adaptarlo a ti el sistema. Y para mí eso fue clave. Fue yo creo lo más importante. Has dicho la palabra objetivo, te voy a preguntar por eso. ¿Cuáles son ahora a corto y medio plazo? No vamos a hablar de largo plazo porque todos sabemos lo que queremos. A corto y medio plazo, ¿cuáles son tus objetivos y qué aspecto de tu trading vas a seguir mejorando y desarrollando para llegar a esos objetivos? Bien, pues voy primero con el corto plazo. Obviamente para mí a corto plazo, por ahora mi objetivo es seguir mejorando, seguir ajustando ese sistema a mí, seguir cumpliendo el plan, obviamente, a día, ese es mi primer objetivo, pero pasar fases y pasar cuentas de manera constante, ese es mi objetivo, digamos, a corto plazo, y hacer retiros constantes, seguir haciendo esos retiros constantes y cumplir esos objetivos. Y ya a medio plazo, pues yo diría seguir escalando mi trading. Una vez siga cumpliendo esos objetivos a corto plazo, de pasar más fases, cuentas y hacer retiros de manera constante, es poder escalar mi trading, aumentar el capital bajo fondeo, aumentar todas estas cosas que al final es lo que hacen de poder escalar tu trading. Y en fin, eso a medio plazo sería la escalabilidad Mm, del trading. Ya cuando cumpla los 18 creo que esto será más fácil sí. porque ahora no puedo tener nada a mi nombre al ser menor, obviamente, y cuando cumpla la mayoría de edad eso será mucho más fácil el poder escalarlo. Será tu regalo de cumpleaños, ya poder tener cuentas a tu nombre, ¿no? Ese es mi regalo esperado, sí. Bueno, ya te voy a hacer dos preguntas que son con las que vamos a acabar todas las entrevistas. Eres el primero, la primera entrevista. Al final eres el alumno más precoz, el estar del inicio conmigo. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué le dirías al Pablo? Bueno, en tu caso eres muy joven, no puedo decir el Pablo de hace 10 años, pero ¿qué le dirías al Pablo de hace un par de años? Y también, ¿qué le dirías al Pablo de dentro de 5 años o cómo te ves dentro de 5 años? Hombre, al Pablo de hace un par de años, ojalá le diría que entre antes a Trade Inverso, No pero existía no. todavía. Claro, porque no existía todavía, pero obviamente le diría que tranquilo, que todo esto va a llegar, que solo era cuestión de cambiar el sistema y que no era su culpa. Yo es verdad que me di un poco de chapa, un poco pensando que los objetivos que no estaba cumpliendo era por mi culpa. Y no es por echar la culpa a otra persona, obviamente todo el trading depende de nosotros, ¿no? No es por echar la culpa al sistema ni nada, pero creo que el sistema fue un cambio clave. Y no echarme tanta culpa a mí, sino que le diría tranquilo que pronto va a llegar esto y ahí seguir haciendo lo que estás haciendo hasta ahora, vas a poder conseguir esos objetivos. Y si nos vamos al Pablo dentro de 5 años, yo supongo, cómo lo tienes pensado que sea dentro de 5 años, un trader rentable, dedicándose profesionalmente al trading. Mm, ¿Qué crees o qué recomendación o cómo crees que ese Pablo dentro de 5 años te guiaría o qué palabras te diría en el momento en el que estás ahora mismo? Pues viendo cómo voy, mis objetivos, ¿no? De dentro de a largo plazo de 5 años y demás. Yo creo que me diría que siga haciendo lo que tengo que hacer, que siga cumpliendo el plan, que es lo más importante, que siga haciendo del trading eh, algo más de mi vida y no toda mi vida, que no le dé tanta importancia, digamos que le dé importancia, pero que no lo convierta a lo más importante de mi vida. Que aprenda a descansar también y que simplemente se lo tome como su trabajo y que cumpla el plan es lo más importante, pienso. Mm, sí, es súper importante. Es al final para conseguir objetivos.
es cumplir el plan y lo que dices tú, hacer lo que siempre os digo yo también, que yo como me tomo el trading, que el trading sea una parte de tu vida, sea tu trabajo, pero que no absorba tu vida, que no sea una prisión. Al final, todos entramos en el trading por dos cosas, dinero y libertad. Y si lo convertimos en una prisión permanente de estar atados a las pantallas, es algo contraproducente, no solo para el trading, sino también para nuestra vida personal. Así que estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a terminar ya por mi parte. Sabes, ya lo sabes tú personalmente, encantado, orgulloso de que estés con Tradingverso, conmigo de la mano desde el principio. Eres un ejemplo no solo para la gente joven, incluso para la gente de mucha más edad. Ojalá hubiera más gente joven como tú, de 15, 16, 18, 20 años. Todo iba a ir mucho mejor ya no en nuestro país, sino en general. Y nada, te animo a que sigas haciendo las cosas como las haces, porque ya te digo, no creo que se puedan hacer las cosas mejor de lo que lo haces tú. Todo lleva un proceso, un tiempo, pero si se hacen las cosas bien, todo va encarado a los objetivos y nada, nos seguiremos viendo dentro de la comunidad y muchas gracias por hacer esta entrevista y nada más, si quieres decir unas últimas palabras, Nada, muchísimas gracias David por la oportunidad de entrevistarme y obviamente tú lo sabes ya personalmente también, estoy eternamente agradecido por todo lo que me has dado, porque todo esto me ha podido hacer avanzar y me ha hecho acercarme a mis objetivos y cumplir varios de ellos y muchas gracias por las palabras, yo la verdad que estoy súper agradecido de que me veas así y nada, toca seguir, toca cumplir el plan por y supuesto. seguiremos hablando. Muy bien, Pablo. Pues nada, muchas gracias y nos vemos. Y a vosotros, los que estáis viendo esta entrevista, espero que os pueda ayudar a motivaros a ver que el trading es un mundo donde se puede ya no ganar dinero, se puede crecer tanto personalmente como profesionalmente. Y si estas entrevistas sirven para mentalizar y para motivar, habremos conseguido algo. Así que nada, nos vemos en la siguiente entrevista. No os olvidéis de darle un like, de suscribiros y comentar lo que queráis. Así que nada, un placer y nos vemos. Un placer. Chao.